Él no es médico ni científico, pero hoy quiere contarte una historia que dejó sin palabras a los médicos. Es la historia de una mujer que pasó 17 años atrapada en un cuerpo de dolor, medicada con dosis muy altas de morfina, prácticamente postrada en cama y en silla de ruedas. Su diagnóstico estaba confirmado en uno de los hospitales universitarios más importantes de Europa, el Erasmus Medical Center, en Rotterdam. Sin embargo, en un solo momento, en un servicio de oración, todo cambió. El dolor desapareció. Pudo dejar la morfina de inmediato, sin síndrome de abstinencia, y empezó a caminar y a montar bicicleta como si nunca hubiera estado enferma. Hoy vamos a recorrer su historia paso a paso: el diagnóstico, el sufrimiento, la oración, la sanidad y la reacción de los médicos que estudiaron el caso con todos sus expedientes. El diagnóstico y los años de dolor. Ella era una mujer relativamente joven cuando empezaron los primeros síntomas. Dolores intensos en brazos y piernas después de pequeñas cirugías o lesiones menores. Lo que al principio parecía algo pasajero, se convirtió en una pesadilla prolongada. Con el tiempo, desarrolló un síndrome complejo, Post-Traumatic Dystrophy, en varias extremidades, una condición dolorosa y discapacitante que afectaba varios miembros de su cuerpo. Durante años la vieron diferentes médicos. Finalmente, el diagnóstico se confirmó en el Erasmus Medical Center de Rotterdam, un centro de referencia donde especialistas revisaron su caso y comenzaron a tratarla. Pero a pesar de todos los esfuerzos, los tratamientos no lograban devolverle una vida normal. El dolor seguía, persistente, golpeando cada día. Con el tiempo, su vida se fue encogiendo. Pasaba gran parte del día en la cama o en una silla de ruedas. Cosas tan simples como caminar unos metros se convertían en un desafío enorme. Para manejar el dolor, los médicos terminaron prescribiendo dosis muy altas de morfina y otros analgésicos potentes. Era la única manera de hacerlo soportable, aunque los efectos secundarios eran fuertes. Imagina lo que eso significó para su familia. Planes cancelados, sueños pospuestos, la casa adaptada a sus limitaciones. 17 años así. 17 años con su historia clínica creciendo. Informes, exámenes, radiografías, notas médicas. El servicio de oración. Un día aparentemente común. Un día, ella se entera de que habrá un servicio especial de oración por sanidad. No era un espectáculo, era una reunión cristiana donde se predicaría a Jesús y se oraría por los enfermos. Llegar hasta allí ya era un desafío. Su cuerpo no estaba acostumbrado a los viajes ni a estar sentada mucho tiempo, pero decidió ir, tal vez movida por un último hilo de esperanza. Cuando entró al lugar, vio algo que la marcó. Personas adorando, levantando sus manos, algunos llorando, otros cantando con gozo. No eran perfectos, pero estaban allí, creyendo que Dios todavía actúa hoy. El mensaje fue sencillo. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. El mismo Jesús que sanó enfermos en los evangelios puede tocar cuerpos y corazones hoy. Al final, los que necesitaban sanidad fueron invitados a pasar adelante. Ella, con su historia de 17 años de dolor y medicación, decidió responder. No subió pensando que merecía algo especial, ni que sabía cómo Dios debía hacerlo. Subió simplemente como una hija que se acerca a su padre con el poco de fe que le quedaba. El momento de la oración y la sanidad instantánea. Un pequeño equipo de creyentes oró por ella.
No eran superestrellas ni personajes famosos. Eran cristianos sencillos, confiando en el poder del Espíritu Santo. Pusieron sus manos sobre ella y comenzaron a orar en el nombre de Jesús, pidiendo que el Señor tocara su cuerpo, que toda enfermedad se fuera y que el dolor desapareciera. Mientras oraban, algo comenzó a cambiar. Ella lo describe como un momento de encuentro con Dios. El dolor, que había sido su compañero constante durante años, empezó a ceder. La sanidad no tardó semanas ni meses. En la documentación médica se describe como una sanidad instantánea en el momento de la oración. Lo que vino después sorprendió incluso más. Pudo dejar todas las altas dosis de morfina y otros analgésicos inmediatamente, sin pasar por el síndrome de abstinencia que normalmente se espera cuando alguien suspende de golpe estos medicamentos. Además, fue capaz de hacer cosas que antes eran impensables, caminar distancias significativas y hasta montar bicicleta sin tener que detenerse por el dolor. No fue solo una sensación momentánea en el culto, la mejora se mantuvo al regresar a casa. Su vida cotidiana empezó a cambiar radicalmente. El análisis médico. El doctor que no pudo ignorar lo que vio. El doctor, neurólogo, conocía bien su historia. Había visto su sufrimiento, su dependencia de la morfina, las limitaciones físicas, los informes del Erasmus Medical Center y de otros especialistas. Cuando se enteró de su aparente recuperación, no lo descartó como un cuento más. Decidió investigarlo con rigor. Revisó toda la historia clínica, 17 años de datos, exámenes físicos, informes de laboratorio, radiografías y pruebas especiales, incluyendo estudios de termografía en el hospital universitario. Comparó cuidadosamente la situación antes de la oración y la situación después de la sanidad. Su conclusión fue clara. Todos los signos y síntomas habían desaparecido de manera instantánea en relación con el momento de la oración. Desde el punto de vista médico, era una recuperación extraordinaria, inesperada, que no encajaba con la evolución natural conocida de la enfermedad que ella padecía. Este caso no se quedó en una anécdota privada, formó parte de una tesis doctoral interdisciplinaria sobre Healing After Prayer, donde se estudiaron con seriedad científica casos de curación ocurridos después de la oración. En esa investigación se revisan historias clínicas, se entrevistan pacientes, se evalúan los expedientes a través de equipos médicos, distinguiendo entre recuperaciones explicables y recuperaciones notables o inexplicadas. Su caso aparece como un ejemplo de sanidad inmediata, con correlación clara entre la oración y la desaparición del cuadro clínico, y con documentación suficiente como para llamar la atención de médicos y académicos. Después de aquella noche, su vida cambió de forma profunda. Pudo retomar actividades que había abandonado hacía años. Recuperó independencia, movilidad, proyectos. La silla de ruedas dejó de ser su compañera diaria. Pero no solo hubo un cambio físico. Ella misma describe que de alguna manera la vida le fue de vuelta. Su relación con Dios se fortaleció. Su testimonio empezó a tocar a otros que estaban enfermos o desanimados. Lo que había aprendido en años de sufrimiento también se volvió parte de su ministerio. Ahora podía comprender mejor a quienes viven en dolor y acompañarlos con compasión. Los investigadores que estudiaron su caso señalan que este tipo de sanidades no solo afecta al cuerpo, sino que producen una transformación en la manera de ver la vida, el propósito, la fe. Esta no es una historia inventada, es un caso real, documentado, estudiado por médicos y presentado en un trabajo académico serio donde se examinó cada detalle de la historia clínica antes y después de la oración. Cada quien es libre de sacar sus propias conclusiones. Algunos dirán que fue una coincidencia,
Otros hablarán de remisión espontánea, pero ella y quienes la atendieron no pueden negar lo que vieron. 17 años de enfermedad y dolor, y luego un encuentro con Dios que lo cambió todo. Yo creo que fue la mano de Dios respondiendo a la oración de fe en el nombre de Jesús. Y si Dios lo hizo con ella, también puede obrar en tu vida. No puedo prometerte cómo ni cuándo, pero sí puedo invitarte a hacer lo que ella hizo, acercarte a Él, aún con tu fe pequeña, y decir: Señor, aquí estoy, tócame, haz tu voluntad en mí.